Está resumiendo. Entonces, vimos la clase pasada lo que viene siendo el método de diagonales para calcular el determinante de una matriz de 2 por 2, 1 por 1 y de 3 por 3, ¿no? Y resolví también una de 4 por 4. Y vimos cómo en las matrices, que entre más grandes sean, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, se van formando determinantes cada vez más pequeños, ¿no? Entonces vimos que no es que sean difíciles, simplemente son un poco tediosas al resolver una matriz de 5 por 5, ¿no? Entonces les había planteado también la fórmula de el método de cofactores para resolver una matriz. Entonces voy a resolver este ejercicio en número 5. Es una matriz de 3 por 3 y voy a utilizar el método de cofactores, ¿no? Bien. Ese viene siendo el problema. Es esta matriz, ¿no? Entonces, les había comentado que el método de cofactores es muy parecido al método de diagonales, solamente que es básicamente aplicando una fórmula, ¿no? Siendo A esta matriz y a nosotros nos están pidiendo que calculemos el determinante de A, ¿sí? O muchas veces lo ponen así también los libros. Ese no es valor absoluto, es más bien un determinante, porque pues A es una matriz, por lo tanto es un determinante. Entonces, el método de cofactores nos dice que, para empezar, de entrada, la fórmula, bueno, voy a aplicar la fórmula ya general, no específica, porque son dos fórmulas, ¿no? Eh, la fórmula específica, por así decirlo, de cofactores, nos dice que el determinante de A es igual a A11 multiplicando por el término A11 mayúsculo, ¿sí? Y así yendo subiendo, ¿no? Donde este término, pues, partía de una fórmula más pequeña o más que teníamos que desarrollar, que era esto, ¿no? Era menos 1, renglón más columna, por la menor renglón por columna, determinante. Era esto, ¿sí? Donde yo les dije, esta parte del signo no se asusten, ni siquiera lo anoten como parte de la fórmula, solamente entienda que siempre va a ser más, menos, más, menos. Empezamos con más y el siguiente, el signo se va alternando entre más y menos. Entonces, el primer signo es positivo. Y la fórmula que yo utilizo para esto simplemente es siempre, vamos a tomar los primeros términos del renglón 1, ¿sí? Renglón 1, columna 1, renglón 1, columna 2, renglón 1, columna 3. Siempre vamos a tomar los primeros elementos del primer renglón. Entonces, la fórmula va a ser, es A11, siempre. Empezamos con positivo, ahí está el signo. Y lo que tenemos que calcular es el determinante de la menor 1, es decir, el determinante de esto de aquí. Luego, el que sigue va a ser negativo, perdón, aquí es más menos, va a ser A12 multiplicado por el determinante de la menor 12. Luego, otra vez positivo, A13 multiplicado por la menor 13. De esta manera. Esta es la fórmula que yo para cofactores, que yo les digo, esta es la que se tienen que aprender, ¿no? Donde, ¿quién es la menor? Que habíamos explicado la clase pasada que la menor simplemente nos dice qué renglón y qué columna eliminamos de esta matriz. Es decir, la menor 1 sale de eliminar primer renglón y primer columna, ¿sí? De tal forma que si lo desarrollo, pues ¿quién es A11? A1 en este caso es 9, que multiplica al determinante de la menor 1, La menor 1, pues es, elimino primer renglón y primer columna y me queda menos 4, 8, 6 y 8. Luego, el signo negativo y el valor de A12. Solamente que A12 vale menos 8, entonces lo noto con su valor. Eso multiplicado por el determinante de la menor 12. Elimino primer renglón, segunda columna y me queda 3 y 10,
6 y 8. Y el siguiente término sería más positivo, el valor A13, primer renglón, tercer columna, pues es 1. Y la menor 13, eliminamos primer renglón, tercer columna, nos queda 3 y 10, menos 4 y 8. ¿Sí? De esta manera. De ahí calculamos el determinante de una matriz de 2 por 2, que simplemente sabemos que es menos 4 por 8, 8 menos 8 por 6. Menos por menos sería más 8. 3 por 8, 24. Menos 6 por 10, 60, ¿no? Más 1 que multiplica 3 por 8, 24. Menos 4 por 10 sería menos 40. Por el negativo sería positivo, ¿no? Sí. ¿Cómo se multiplica cruzado o cómo? Sí, se multiplica cruzado. Sí, esto es un determinante de una matriz de 2 por 2. Multiplica cruzado, ¿no? Y en el cruce de nuevo, aparte va multiplicado por menos 1. Sí, eso ya lo he explicado en clases anteriores. ¿Sí? Entonces, de ahí solamente desarrollamos todo. Esto sería menos 720 menos 288. Y esto aquí sería 64. El resultado es menos 944, ¿no? Sí, es el problema número 5, menos 944. ¿Sí? De esa manera. La hoja, pues. ¿Sí? De esa manera se resuelve una matriz de 3 por 3 utilizando el método cofactores. Como les dije, solamente es aplicar esta fórmula, ¿no? Es igual que el método de diagonales. No hay muchas diferencias. Entonces, no sé si tengan dudas respecto a esto. Bien. Para calcular la matriz adjunta, primero tenemos que entender el concepto de matriz transpuesta también. O lo voy a explicar de esta forma. Si yo tengo la matriz A, que está formada por estos términos, ¿no? A11, A12, A13. Esta es mi matriz original, ¿no? Para poder calcular la matriz adjunta, yo necesito calcular una matriz que la voy a llamar, por así decirlo, la matriz formada por las menores, ¿sí? O decirlo de alguna manera. Yo voy a llamar una matriz B. Esa matriz B la voy a generar o la voy a crear con de esta forma. A21, A22, A33, A31, A32, A33. Este es 2 aquí, pero de esta manera. Donde esta A mayúscula significa que la matriz B es la matriz formada por los cofactores de la matriz A. Dicho de otra manera, cada uno de estos términos A11, A12 que están en mayúscula vienen siendo los términos estos de aquí, ¿sí? Donde básicamente es la menor
dependiendo del renglón y la columna, multiplicado por este 1, que simplemente va a ser una especie de signo. Para que no se compliquen con ese signo, es de esta manera, como ya les había comentado. Siempre tomamos primero positivo, luego negativo, luego positivo. Se iba alternando. En el siguiente renglón también pasa ese cambio de signo. Si aquí empezamos con positivo, entonces este de aquí tiene que cambiar a negativo. Y luego a este positivo. Entonces aquí también cambia positivo, cambia a negativo, cambia a negativo, perdón, y cambia positivo. De esta manera, donde A11 es la menor 11, si lo quieren ver de esa manera. ¿Sí? Es decir, el término A11 va a ser igual al signo. Empezamos siempre con positivo. Y vamos a calcular el determinante de la menor 11, ¿sí? Donde la menor 11 se forma pues de eliminar primer renglón y primer columna. Eso nos queda con A22, A23, A32, A33. De esa manera. Y hacemos el clásico, la multiplicación cruzada, ¿no? Luego hacemos lo mismo con el término A12. Ahora el signo va a ser negativo. ¿Sí? Yo les recomiendo que lo alteren o que lo anoten de esta forma. Empezamos con más, luego negativo, luego más. El siguiente renglón empezamos con negativo, más, menos. El siguiente renglón, más, menos, más. De esa manera. Entonces, en este va a ser el determinante de la menor 1, 2. Donde la menor 1, 2, ¿quién va a ser? Eliminamos primer renglón, segunda columna. Y nos quedamos con A21, A31, A23, A33. De esa forma. Luego, A13, que ahora va a ser positivo, el determinante de la menor 13. O sea, eso significa, eliminamos primer renglón, tercer columna y nos queda A21, A22, A31, A32. Ahí está. Luego de ahí, ¿qué pasa con este? Con el A1, A21, hacemos exactamente lo mismo. El A21 va a ser igual, ahora vamos a empezar con negativo. ¿Sí? Se respeta estos cambios de signo. Y va a ser la menor 2, 1. Esta menor, ¿cómo se forma? Eliminamos segundo renglón y primer columna, es decir, elimino todo este renglón y la primer columna. ¿Sí? ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar este término, este de aquí y este de aquí. Entonces anoto eso. A12, A13, A32 y A33. Y le calculo el determinante multiplicando cruzado, ¿no? Luego el siguiente término, A22, ahora va a ser positivo y va a ser la menor 22. ¿Qué significa eso? Elimino segundo renglón y segunda columna. Entonces, ¿qué dato me queda? Este de aquí y este de aquí, este y este. Entonces va a ser A11, A31, A13 y A33. De esa forma. El siguiente sería A23, va a ser negativo y va a ser la menor 23, ¿sí? Entonces, eliminamos segundo renglón, tercer columna, nos queda A11 y A31. Y como eliminamos esta columna, la tercera, nos queda A12 y A32. Luego, la posición A31. Empezamos con positivo otra vez. A31 va a ser positivo y es la menor 31. ¿Qué significa? Eliminamos tercer renglón y primer columna. ¿Y quién nos queda? A12 y A22. A12, A22. Y de este lado, A13 y A23. De esa forma se va desarrollando, ¿sí? Esto que estamos haciendo nosotros es parte del procedimiento de la matriz adjunta, pero no es la matriz adjunta como tal.
De esta matriz que nosotros tenemos aquí, le tenemos que sacar, de esta que tenemos aquí, una vez calculado todos estos valores, obtenemos esta matriz. No es la matriz adjunta todavía, simplemente es una matriz de cofactores, por así decirlo. Entonces, a esta matriz yo le tengo que sacar la matriz transpuesta. ¿Qué es la matriz transpuesta? La matriz transpuesta simplemente es reordenar, es decir, que este renglón pasa a ser ahora una columna. De tal forma que la matriz adjunta de A básicamente es la matriz transpuesta B, ¿sí? Donde B es una matriz que podemos llamar matriz de cofactores, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, la matriz transpuesta de B simplemente es esta matriz y reordenamos, es decir, va a ser ahora A11, A12, A13, de esta manera, ¿sí? Es por eso ahorita cuando estaba con el otro ejemplo, me complicaba un poco el explicarles, pues, de que la matriz adjunta, para calcular la matriz adjunta, tenemos que calcular la matriz transpuesta de una matriz B que se forma mediante cofactores, ¿sí? Entonces, ahora con un ejemplo. Podría moverla para tenerle foto. Esto de las fórmulas no es difícil que se los aprendan, ¿sí? Simplemente son menores, donde esa M1 nos dice qué renglón y qué columna. Y tenemos que hacer con cada uno de los términos. Es decir, con cada una de las posiciones. Esta A22 básicamente es la menor de tapar segundo renglón y segunda columna, ¿sí? Y el resultado de esa matriz, que va a ser en este caso una matriz de 2 por 2, simplemente le aplicamos lo que viene siendo el determinante, le sacamos el determinante, ¿sí? Entonces, déjenme busco otra vez el problema de ejemplo, algún problema ahí de ejemplo para resolver, ¿sí? ¿Están anotando? Sino para poner a resolver un ejemplo. Bien, esto de aquí es matriz transpuesta, ¿sí? Bueno, como les decía, esta es la matriz transpuesta, ¿no? Entonces, la matriz adjunta es la matriz transpuesta de una matriz de cofactores, que la podemos llamar la matriz B. Bueno, ahora sí, voy a retomar este ejemplo que estaba resolviendo ahorita. Y le vamos a calcular los primeros, lo que viene siendo la matriz de cofactores. Bien, ahí está. Entonces, para calcular la matriz adjunta de esto, lo primero que tenemos que hacer es calcular la matriz de cofactores, por así decirlo, ¿sí? Entonces va a ser la matriz B, ¿sí? Donde la matriz B pues va a estar formado por estos términos. Así. Donde el término A11
simplemente va a ser, empezamos con positivo por ser el primer renglón, y va a ser la menor 1, 1, es decir, tapamos primer renglón y primer columna. Eso nos queda 1 y 5, menos 1 y 7. ¿Sí? Calculamos el determinante, sería 7, 1 por 7, 7, menos 1 por 5, menos 5, pero aparte va multiplicado por menos, entonces sería 5. Entonces esto de aquí sería 12. Luego, el siguiente término, A1, 2, pues tapamos primer renglón, segunda columna, nos queda 0 y 3, aquí es negativo, ¿no? Alternamos el signo, más, menos. Aquí lo voy a poner más, menos, más. Menos, más. ¿Por qué la de arriba dice que le da el 5 positivo? Porque en el cruce se multiplica por menos, o sea, es 1 por 7. Luego multiplicamos menos 1 por 5, es menos 5. Pero en el cruce, este segundo cruce que hacemos, siempre lo multiplicamos por menos 1. Entonces, menos 5 por menos 1 sería 5 positivo. ¿Sí? Siempre va a ser por menos 1. Siempre en este cruce. Cruzamos primero, multiplicamos así, y en el siguiente cruce es cuando multiplicamos por menos 1. Eso quedó explicado en los videos. Ok. Sí, en los videos de determinantes de 2 por 2, eso está explicado ahí. ¿Sí? Luego aquí, la menor de tapar primer renglón, segunda columna, es 0 y 3, menos 1 y 7. Nuevamente, este menos, que no se les olvide o no se los pase. 0 por 7 es 0. Menos 1 por 3 es menos 3, pero aparte lo estamos multiplicando por ese menos, entonces se vuelve positivo. Y aquí se vuelve negativo otra vez. Luego tenemos A1, 3. Tapamos primer renglón, segunda columna, y nos queda esto de aquí. 0, este es positivo. 0 por 5, 0. 3 por 1 es 3 positivo, pero como va multiplicado por menos, entonces aquí el resultado es menos 3. ¿Sí? Luego la A2, 1. ¿Cómo se forma esta? Tapamos segundo renglón y primer columna. ¿Sí? Segundo renglón y primer columna. ¿Y quién nos queda? Nos queda 4, 3, 5 y 7. Perdón, 4, 3 y 7. De esta manera. Multiplicamos cruzado, 4 por 7. Este de aquí es negativo. Recordemos que el signo también va alternando en las columnas, en los renglones, perdón. Se va alternando el signo positivo y negativo tanto en las columnas como en los renglones. ¿Sí? Entonces, este de aquí es negativo. Entonces va a ser negativo. 4 por 7 es 28. Menos la multiplicación de 3 por 5, que sería 15. ¿Sí? Eso nos da 8 más 5, serían 13, sería menos 13, ¿no? 28 menos 15. Voy a checarlo por si acaso. Sí, 13. Luego, la posición A22. ¿Cómo se forma la A22? Tapamos segundo renglón y segunda columna. Tapamos segundo renglón y segunda columna. Eso nos queda 2 de este lado 3, luego 3 y acá abajo 7. Entonces sería 2, 3, 3 y 7. Este va a ser ahora positivo. 2 por 7, 14, menos 3 por 3, 9. ¿Sí? Sería de esta manera. El resultado sería 5 positivo. Ahí está. Luego, la posición A, 2, 3. Tapamos segundo renglón y tercer columna, 2 y 3. El signo ahora es negativo, ¿no? Luego, 4 y 5. ¿Sí? Estamos tapando la tercera columna y esto de aquí.
Entonces nos queda 3 y 5 abajo. Bien, entonces es el signo negativo y multiplicamos 2 por 5, 10, menos 4 por 3, 12. Eso nos da menos 2 por menos, sería 2 positivo. Luego la posición A31, que va a ser positivo. Tapamos tercer renglón y primera columna. ¿Sí? Entonces queda 4 y 1, 3 y menos 1. Entonces va a ser 4 por menos 1, sería menos 4, menos 3 por 1, 3. Entonces el resultado va a ser menos 7. Luego la A32, que va a ser negativo. Eliminamos tercer renglón y segunda columna. Nos queda 2 y 0, 3 y menos 1. Negativo. 2 por menos 1 es menos 2, menos 3 por eso es 0, entonces el resultado es 2. Luego la A33, que es positiva, y es la última, entonces sería tapar tercer renglón, tercera columna, nos queda 2 y 0. Es positiva, 2 por 1, 2, menos 0, eso nos da simplemente 2. Ahí está. De tal manera que esta matriz B, que es lo que estamos buscando primeramente, la matriz de cofactores, está formada por estos términos. 12 menos 3 menos 3. Luego la A21, que es esta de aquí, menos 13, 5, 2, le bajo el menos 7, 2, y el último es 2, ¿sí? Esta es una matriz que la podemos llamar matriz de cofactores, ¿sí? Ahora, la adjunta de A, ¿quién es? Pues es la matriz B de cofactores aplicándole la transpuesta. ¿Qué es la matriz transpuesta? Simplemente reordenamos los renglones. Los renglones ahora pasan a ser columnas, es decir, 12 menos 3 menos 3. Luego el siguiente renglón, menos 13, 5 y 2. Luego el siguiente renglón, menos 7, 2 y 2. Este es el resultado. Esta es la matriz adjunta de este de aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta matriz B es una matriz de cofactores, por así decirlo. No sé si sea correcto decirla de esa forma. La matriz de sus cofactores, sí, así es la manera correcta. ¿Sí? Que está formada básicamente por las menores de cada una de esas posiciones. ¿Sí? Se calcula eso, se le calcula la matriz transpuesta. La matriz transpuesta, como le dije, simplemente es un reacomodo. Lo voy a hacer así. La transpuesta de una matriz siendo A 2, 1, 2, 2, así. Entonces, la matriz transpuesta se pone una T arribita como superíndice. Simplemente es reacomodar. Es A11, A12, A21, A22. De esta forma. No importa la matriz cómo sea, cómo esté formada. Si es de 2x2, 3x3, 3x4 o 4x2. Simplemente se acomoda. Obviamente, si la matriz es, por ejemplo, así. Si esta es mi matriz A y yo le aplico la transpuesta, pues obviamente va a cambiar de forma. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Esta es una matriz de 2x3. Al aplicarle la transpuesta se vuelve una de 3x2. ¿Sí? Eso puede pasar en lo que vienen siendo las matrices transpuestas, pero solamente es eso. Bien. Y la matriz de cofactores, pues esto es algo que ya de alguna manera ya lo hemos visto para calcular el determinante de lo que viene siendo una matriz. Sí, solamente que cuando calculamos el determinante de una matriz, solamente calculamos los primeros cofactores, los cofactores del primer renglón.
¿sí? Para el determinante de una matriz calculamos los cofactores de este primer renglón y aparte aplicamos lo que viene siendo como una especie de producto punto. Es decir, el determinante de una matriz es la matriz de cofactores multiplicada por el producto punto del primer renglón. ¿Sí? Porque aquí, si se fijan, no hemos tomado el valor de la primera columna y multiplicado por ni ni este. Entonces, también se puede definir una matriz determinante de una matriz como eso. El producto punto de la matriz cofactores por el primer renglón de la matriz original. Algo así. Entonces, no sé si tengan dudas para esto. Ahora, ahorita el tema principal y lo que me preguntó uno de sus compañeros, si podía resolver algún problema de los ejercicios 5. Los ejercicios 5 nos están pidiendo que calculemos la matriz inversa. Para calcular yo la matriz inversa, tengo que calcular primero la matriz adjunta, ¿sí? Y después de eso, hacer un procedimiento. Entonces, para eso necesitamos primero conocer cómo calcular la matriz adjunta. Al mismo tiempo, para poder calcular la matriz adjunta, yo tengo que calcular o saber qué es una matriz transpuesta, ¿sí? Por eso lo explico. Ahorita, al principio, me estaba enredando de cómo explicarlo o qué explicar primero. Pues explicar primero la matriz adjunta o primero explicar la matriz adjunta, transpuesta, perdón. Entonces, no sé si tengan preguntas o si tengan dudas. El último profe, se llama transpuesta ya, cuando la Ajá, acomoda bien. se llama transpuesta, exactamente. Lo primero que se hace, se calcula la matriz de cofactores y después esa matriz de cofactores, que yo aquí la estoy llamando B, simplemente le aplico la transpuesta, esta de aquí. Y ya ese resultado es la matriz adjunta. Ajá, Ok. aquí está. Esta es mi matriz de cofactores, es la original, pero todavía no es matriz adjunta. Se vuelve matriz adjunta después de aplicarle la transpuesta, que es solamente reacomodarlo. Ajá. Sería todo, profe. Eso sería todo, exactamente. No sé si tengan alguna pregunta. Esto es parte del procedimiento para calcular la matriz inversa, como les explico, ¿no? Pero primero necesitamos conocer o entender esto de que matriz adjunta, matriz transpuesta. Y ya después calculamos lo que viene siendo la matriz inversa. ¿Sí? Entonces detengo la grabación.